Bueno, muy buenos días. Gracias, Liz Jamuy, por la invitación a todos nosotros en una mesa redonda. Se titula Relaciones entre instituciones de salud y educación. Es un tema pues, muy importante que eligió Liz. Y cuando hacemos referencia a la relación institucional salud-educación en el marco de este congreso sobre el debate de la educación del médico, nos conduce a una reflexión acerca del importante papel que ambas instituciones cumplen en el complejo proceso de formación profesional de este personal de salud. Conviene desde un inicio tener presente en la misión encomendada por la sociedad que debe cumplir cada institución es diferente. Por una parte, del lado de la salud, se demanda que las acciones realizadas sean de preservación, fomento y restauración de la salud en general, en beneficio de una amplia población que solicita y requiere de los servicios mencionados. Del lado de la educación, en particular de las instituciones superiores, se pretende que el futuro profesional de la medicina desarrolle todas sus potencialidades y procedimientos técnicos en cuanto a su misma profesión médica. No obstante de la diversidad de intereses entre una y otra institución, en ocasiones generan tensión y conflicto. La educación actual del médico, más aún la del futuro especialista, no se concibe fuera de los escenarios clínicos de las instituciones de salud, sobre todo, donde su principal aprendizaje es viendo y haciendo. Con base a estos planteamientos iniciales, consideramos más bien, en vez de hacer presentaciones de 10 minutos o 15, mejor hacer preguntas. Y eso es mucho más ágil y pueden participar todos, también todos los del auditorio. Y yo quisiera hacer la primera pregunta, tal vez al doctor Francisco González Martínez. Es apropiada, déjeme ver si lo podemos proyectar. A ver. La primera, ¿es la primera esa? Sí, puede verlo aquí. Es la segunda. Esta es la primera. Ah, sí. Aquí dice, muy bien, es apropiada la relación entre institución de salud y la instancia universitaria, doctor Martínez. Quisiera saludar a la doctora Liz Jamuy. Perdón, gracias doctor Heinze por su invitación. Quisiera saludar a la doctora Liz Jamuy por su brillante organización junto con el comité que decidieron hacer este gran congreso de educación médica, y gracias por la invitación, por mantenernos siempre en comunicación con mi alma mater, que es la Facultad de Medicina. La pregunta es interesante, la respuesta obligada debería de ser que es excelente, maravillosa. La relación entre las instituciones de educación superior con las instituciones de atención médica
y con eso queda uno empatado y queda uno perfecto y queda uno bien. Si queremos provocar que haya un debate y un intercambio y queremos mejorar, tenemos que decir que es adecuada, pero muy insuficiente, que se puede fortalecer mucho más, que nosotros en los hospitales sabemos que las facultades diversas que trabajan con nosotros nos critican mucho y muy fuerte y muy merecido, porque los alumnos de pregrado y los de posgrado trabajan en los hospitales una actividad asistencial por encima de la académica, y si no se habla y no se dice la verdad y no se profundiza en este tipo de relación y no se habla de las debilidades, seguirá sucediendo lo mismo que hasta la fecha viene sucediendo. Pero, ¿qué cree? Las instituciones de salud también tienen su crítica a las facultades de medicina. El 70% del tiempo de un alumno de pregrado está en los hospitales, está en la institución. Pasa mucho más tiempo con nosotros que en la propia facultad. Y el posgrado cerca del 100%, doctor Heinze. Entonces creo que por posibilidades de estar mucho más tiempo con nosotros en las instituciones de asistencia médica, de atención médica, el fortalecimiento del vínculo mediante promoción de investigación y de dar resultados y agarrar como piloto instituciones asistenciales que trabajen directamente con las diversas facultades, tanto en pregrado como en posgrado, analizando y produciendo nuevas estrategias o fortaleciendo la modernidad educativa. Hace rato escuché de uno de los miembros del auditorio decir que a él le tocó 2 de las 3 grandes reformas que ha habido, el doctor Libardo Ruiz. ¿Se recuerdan la gran reforma educativa que provocó un no médico, Abraham Flexner, en 1908? En los años 70, Barrows, con el aprendizaje basado en problemas en Canadá, ya tiene más de 50 años, casi 50 años, y seguimos creyendo que Flexner y Barrows son la respuesta a las necesidades educativas, pero resulta que con el proceso de Bolonia, con el espacio europeo de educación superior, en el 98 por ahí, a partir del 2000 hay la gran reforma educativa en las instituciones, en el manual instructivo, en el profesionalismo, y está la educación basada en competencias, que hoy está definitivamente en boga y es muy vigente. ¿Lo estamos haciendo bien en las instituciones de salud? Esa es otra pregunta que valdría la pena no extenderme yo. Gracias. Muy amable, doctor Martínez. Me salto a la pregunta 3. Eso es. El doctor Martínez ya nos mencionó, pues sí hay cierta problemática en la relación entre la institución de salud y la universidad o la institución educativa, pero esas se están subsanando constantemente. Y me paso a la pregunta siguiente, y me gustaría mucho el doctor Manuel Álvarez Navarro nos diga cuál es su opinión respecto a los residentes que presentan una problemática constante entre su labor asistencial, es como saca la chamba, ¿verdad?, administrativa y académica. Doctor Álvarez. Muchas gracias, doctor Heinze. Igualmente, antes de iniciar mi participación, quiero reconocer la distinción personal y profesional que la doctora Jamoy en la organización de este congreso ha tenido conmigo, y sobre todo compartir con personajes tan distinguidos en este asunto. Muchas gracias. Y gracias también, doctor Heinze. Bueno, este es un problema que se presenta con relativa frecuencia. Más de uno de los
médicos, y estoy hablando particularmente donde el espacio que más tenemos en el Hospital Español, que en sí misma es un universo nada más, no es una gran institución nacional, es un universo un poquito más conocible en todas sus virtudes y en todas sus carencias. Pues sucede, decía yo, que los jóvenes que están haciendo posgrado, que es a lo que voy, con frecuencia cometen algunas irregularidades que producen un divorcio entre el deber hacer y el de plano ignorar que tienen que hacer. Nosotros ahí en el hospital tenemos, pensando en este problema, ustedes todos lo saben, que los nuevos alumnos que entran a una fase de posgrado particularmente, se les tiene que hacer lo que se llama también legalmente un curso de inducción, en donde se aprovechan varios días, prácticamente una semana, para que los nuevos residentes se enteren de cómo son las entrañas del hospital, que sepan la historia misma, particularmente la historia dentro de la docencia, que para nosotros es un gran orgullo siempre decirlo, que cuando menos en el ámbito de los hospitales privados, oficialmente tenemos 65 años de que se inició esta actividad académica y que no se ha roto un segundo en toda esta historia. Igualmente, como parte de modelos de conducta, que eso también, como acabamos de oír en la presentación anterior, el ejemplo que se da como maestros es fundamental. Esto que se llama el role model es importante, y decirles que además de la historia académica, están pisando los mismos pasillos de gente que ha trascendido más allá de los límites del hospital. Y me refiero, nosotros en esta historia en particular, pues hemos tenido el orgullo de estar representados a la cabeza de organizaciones mundiales en diferentes especializaciones, y así sucesivamente. Esto es para plantearles a dónde están, a dónde llegaron, qué piso están ahora bajo sus pies, que empiecen a querer. Eso es a quererlo. Esta es una manera de ir motivando a los jóvenes para que no cometan irregularidades. Sin embargo, no sobra, y eso lo hago yo personalmente ante todos ellos, les digo que su obligación, entre comillas obligación, más que nada su responsabilidad, al ponerse el uniforme del hospital, tiene dos mitades, la derecha y la izquierda. La mitad derecha es el compromiso asistencial, porque finalmente ahora ya los jóvenes ya no son estrictamente receptores de aquello que se llamaba becarios, a mí me tocó esa época, pero ahora son trabajadores, entonces también están sujetos a la Ley Federal de Trabajo en las modificaciones que afectan a este tipo de labores, y que igualmente si cometen o violentan, como se dice ahora, alguna de las exigencias laborales legales, va en contra de su presencia en el hospital. Y la otra, la mitad izquierda, es la responsabilidad académica, que igualmente exige, demanda cumplimiento de algunas tareas. Una de las formas de decir, obtener ciertas competencias, y sobre todo lo que enfatizo es su propia responsabilidad. Y la última recomendación en este sentido es esta interconexión entre las dos mitades. Las dos mitades dan una unidad de personal. Si alguien falla en una mitad, automáticamente lesiona a la otra y la viceversa. Desafortunadamente, todo esto lo hemos hecho porque hemos tenido experiencias inclusive lamentables, por no decir dolorosas, donde se ha tenido que suspender
la presencia en el hospital de algunos de los médicos que están haciendo algún nivel de especialidad. ¿Qué otra cosa le decimos? Hay marcos internos que se deben también obedecer en el mejor sentido. Y los marcos internos son los reglamentos que tenemos. Y hay un reglamento propio para residentes, hay un reglamento propio para internos, hay un reglamento para todo el personal médico del hospital, hay un código de ética que se tiene que aprender, vivir, integrar. Y sobre todo, les hacemos particular señalamiento en dos cosas. Una, en que de acuerdo a su desempeño pueden ser, de acuerdo a los estatutos, también receptores de un reconocimiento a su trayectoria dentro del hospital. Pero ahora viene con mayúsculas y de acabar de responder la pregunta, el que también están las sanciones ahí perfectamente definidas según el caso. Entonces, en el caso en particular, seguramente esto no es nada original, pero según la falta, en cualquiera de las dos mitades que me he referido, tiene un nivel de sanción. El que está en la pregunta de estos colegas jóvenes que están demostrando que están haciendo las cosas un poquito fuera de línea, hay sanciones que se les hace la primera advertencia. Ya hiciste esto y queda aquí en tu expediente, no lo vuelvas a hacer. Lo vuelve a hacer, ya van dos, y a la tercera se aplica otro nivel, etcétera, etcétera, hasta que llega la necesidad de suspender su presencia en el hospital, que se hace el juicio, de acuerdo al estatuto, es una comisión especial que está el director, el jefe del servicio, el jefe de enseñanza, el jefe de residentes y el departamento jurídico. Y si se decide que tiene que dejarlo, obviamente se hace inmediatamente la información a la universidad, a la división de posgrado en este caso. Muy amable, doctor Álvarez Navarro. Y le hiciera, si pasamos la anterior, ¿no? Esa. El doctor Álvarez Navarro nos dijo que el residente tiene un compromiso tanto con la universidad como con la institución. Ahora, yo le quisiera preguntar al doctor Luis Corso, ¿cuáles serían las estrategias que usted propone para una educación armoniosa y productiva? Doctor Corso. Muchas gracias, doctor. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Jamuy la invitación para participar en este congreso. Quiero comentar que soy egresado de esta facultad, que me acompaña mi esposa, que es egresada de la Facultad de Psicología de esta facultad y de la carrera de Psicología y de la maestría en Psicología Clínica. Tengo 2 hijos y una nuera que son egresados de la Facultad de Ciencias en el área, en esta universidad, y por lo tanto le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y me siento francamente en mi casa. Muchas gracias por la pregunta, que está un poquito difícil, pero yo quisiera regresar un poco a la primera intervención del doctor, a donde comenta que debemos expresar que todo está muy bien, y es cierto, todo está muy bien y funciona, pero también hay que fortalecer algunas cosas, principalmente en esa coordinación interinstitucional.
Y sí quiero poner como un ejemplo lo que pasa, por ejemplo, en el internado de pregrado. En el internado de pregrado, la oficina correspondiente de la Secretaría de Salud se basa esta relación en una norma que es la 234 y ahora es la PROI 033, en donde nos dice que las escuelas de medicina debemos solicitar las plazas de internado que ya tenemos el año anterior con 6 meses de anticipación. ¿Qué hacemos nosotros en la escuela? Nosotros en la escuela hacemos la solicitud en tiempo y forma a los diferentes hospitales donde el año anterior tuvimos nosotros médicos internos. Ya sabemos que probablemente no nos contesten y si nos contestan, sabemos lo que van a contestar. Lo que nos van a contestar es que hasta que se reúna su comité interinstitucional para la formación de recursos humanos en el Estado, hasta que se reúna nos pueden decir qué plazas sí y qué plazas no podemos tener en el internado. Algunos estados hacen su reunión hasta finales de octubre o a veces primeros días de noviembre. Y mientras tanto el ambiente en la escuela entre los alumnos que están por salir internados, los padres de familia, etcétera, hay una inquietud muy grande porque no saben y nosotros tampoco sabemos en dónde vamos a poner médicos internos. Esto da lugar a varios conflictos. Puede ser incluso al solicitar nosotros en otros lugares y al solicitar en todas partes con la preocupación de tener las plazas correspondientes, al solicitar ello no sabemos quién nos va a contestar y quién nos va a decir sí. El día de ayer recibí 2 comunicados de 2 estados, en el uno que me dicen ya no hay lugar y el otro me dice le aumento los lugares. Ellos se reunieron en su comité con oportunidad, pero aquí yo sí quisiera comentar que es un punto en donde la coordinación interinstitucional necesita reforzarse entre la parte de la Secretaría, en este caso específicamente de Salud, que es la rectora de este mecanismo, y la institución educativa. Y yo creo que estos estados que comento que ya respondieron, hicieron su reunión a tiempo. Ojalá se pudiera gestionar en el seno de las cifras a nivel federal el que todos los estados lo más oportunamente pudieran hacer su proceso para designar las plazas en cada lugar y las escuelas, y esto evitaría un conflicto que en un momento dado nosotros hemos tenido internos en un lugar y al otro año nos reclaman porque no llegó los nuevos internos de nuestra escuela. Y a veces pudiera darse el caso de que sobraran plazas. Creo, que este es parte de lo que sería operativo y de lo que sería lo que mencionó el doctor, el reforzar una relación que es buena, una relación. Los alumnos participan en los hospitales, los alumnos han tenido lugar para internado de pregrado y les agradecemos mucho a las instituciones que participan en ello, pero sí es importante como esto, y otro ejemplo importante sería el servicio social. Muchas gracias, doctor. Sí. Muy amable, gracias. El doctor Corso, en un resumen de una palabra, menciona, pues debe de haber una buena planeación, sobre todo en la relación educativa o en la relación de la institución de salud.
Tal vez me gustaría si el doctor Moisés Guerra nos podría ampliar un poquito más la respuesta. Ya el doctor Corso nos dio una respuesta muy real, ¿no? En la práctica, y a ver qué opina el ISSSTE en cuanto a esta pregunta. Claro, muchas gracias, doctor Heinze. Muchas gracias, doctora Liz Jamuy, por invitar al ISSSTE, al doctor Castro. Ahorita él está en Oaxaca, está en el encuentro de investigación, entonces estamos aquí representándolo. Buenos días a todos. Y bueno, haciendo una analogía un poco sencilla, cotidiana para la vida de todos, ¿qué estrategias podemos proponer para tener una buena relación entre las instituciones de salud y las instituciones educativas? Pues siempre que hay una relación existe una buena relación, tiene que haber una adecuada comunicación y una comunicación efectiva. Si no hay una comunicación efectiva, pues va a estar muy difícil que puedan funcionar las cosas como deben de funcionar. Ahora, para el ISSSTE es sumamente importante y es un orgullo también, ya que también soy egresado de la UNAM, poder contar con el apoyo, el aval académico de la universidad. Y como bien dijo el doctor Francisco González, pues a veces no todo es color de rosa. Hay aspectos a lo mejor administrativos, otros de programa académico, otros de tipo escolar y otros de los alumnos, que deberíamos de tener comunicación para poder ir solventando cada uno de los requerimientos que cada una de estas posibles causas, pudiera decir yo, se puedan presentar con algún problema. Normalmente, cuando hay algún área de oportunidad, se habla con las autoridades de posgrado, de pregrado, para ir estableciendo los mecanismos de resolución de la misma. Para todo ya está bien normado y existe una normatividad vigente de la Secretaría de Salud, del reglamento del PUEM y de las instituciones que otorgan y prestan servicios de salud para la entrada, el desarrollo y la culminación de los estudios de posgrado, hablando posgrado, de pregrado. Entonces, siempre que algo se sale de ese círculo en donde está permitido existir, pues tiene que haber comunicación con las autoridades y con las personas que se encargan y llevan los proyectos. Si no hay comunicación, va a ser muy difícil resolver los problemas porque van a ir creciendo, ya sea del lado de las instituciones de salud o del lado de la universidad. Entonces, lo que proponemos nosotros es que tiene que haber una comunicación adecuada y certera. Muy amable, Moisés. Creo esta pregunta ha sido contestada adecuadamente. No sé si el doctor Martínez quisiera añadir algunas palabras, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta, no, a la otra, no, esa pregunta, muy bien. Es una pregunta, quiero también preguntar al doctor Corso, ¿qué representa para las instituciones de salud obtener el aval universitario de la UNAM? Al residente, ¿no? El aval Universitario. Bueno, del residente para la especialidad, ¿no? Para la especialidad. Bueno, el aval universitario es un aval, desde luego, muy importante para muchos trámites, para muchas cosas. Pero para hacer una residencia, no estoy bien orientado. Sí, o sea, la UNAM, los estudios de posgrado tienen 78 especialidades médicas y
incluyendo medicina familiar. Y aproximadamente 11.500 estudiantes de posgrado. Ahora, es importante el futuro médico especialista tenga el aval universitario para ejercer su profesión en un futuro. Bueno, por supuesto que es importante el aval universitario para hacer el examen para especialidad. Por supuesto que las escuelas, empezando por el plan de estudios, yo creo que el plan de estudios de cada escuela o de cada facultad ya en sí conforma un aval y el proceso que conlleva para poder transitar por todo el plan de estudios. En el caso de nosotros estamos incorporados a la facultad, a la UNAM, entonces tenemos el plan 2010 que en sí mismo y con las estrategias que se han creado como son los exámenes de avance académico, pues ello va, creo yo, dando el aval y va certificando la calidad y la del egresado de determinada escuela. Y cuando llega él a presentar su examen para especialidad, pues trae todo este bagaje de conocimientos. Y yo diría que aquí tal vez la dificultad está en los diferentes planes de estudio. Porque hemos tenido oportunidad de platicar con algunos directores de escuelas y pues ni siquiera han escuchado ni han sabido quién es Flexner o quién fue Flexner, y de ahí se deriva pues una serie de cosas y de deficiencias en el planteamiento que hacen a veces para obtener su plan de estudios. En el caso específico de la UNAM, yo creo que es muy claro todo el desarrollo que se lleva y la vigilancia que tiene la facultad para con las escuelas de medicina incorporadas para ir dando cada año la nueva incorporación. Y ello yo creo que es una garantía y es algo, un plus para los alumnos a la hora de presentar su examen para la especialidad. Muy amable, doctor Corso. Tal vez el doctor Álvarez Navarro alzó la mano y quiere aumentar algo más sobre esta pregunta. Muchas gracias, doctor. Esto que de veras parece muy simple, sí lo es. Sobre todo cuando uno está, y es mi caso, afectado por dos cosas. Hace un momento dije que la historia académica de posgrado en el Hospital Español empezó hace 65 años. Yo tuve la suerte de conocer a quien inició esto formalmente, que fue el maestro Ramón de la Fuente, el padre de Juan Ramón de la Fuente. Hacía cursos de actualización en temas psiquiátricos en médicos generales. Y inmediatamente, unos par de meses después, el maestro don Alfonso Álvarez Bravo, ambos grandes líderes en sus áreas, el maestro Álvarez Bravo en ginecología obstetricia, hizo lo mismo. Y desde ese momento empezó este abrazo, voy a llamarlo, entre el hospital, actividades de posgrado y la división de entonces llamada de estudios superiores. En ese ambiente, unos años después ya entró yo y la verdad, y lo dije en alguna ocasión también para mí muy honrosa, que esta visión que tengo yo, más que visión, esta gran experiencia que he tenido de vivir ese ambiente de educación médica universitariamente avalada, es la cotidianidad de mi vida. Entonces, a lo mejor ahorita estoy hablando un poco por la emoción personal que me ha tocado vivir. En el hospital tenemos 23 diferentes actividades de posgrado
el 85% son avaladas por la UNAM. Y esto hace un número aproximado de 200 alumnos. Entonces, numéricamente para nosotros es un orgullo estar ligados con la universidad. Y para terminar, y no puedo, otra vez insisto en borrar, porque es lo que me está guiando ahorita, el respeto y el cariño que le tengo a la historia académica del español. Yo creo que independientemente de todo, todos estos esfuerzos en educación médica deben tener el respaldo de una universidad. En este caso, como lo dije alguna vez, yo tengo 2 santuarios, déjenme llamarlo así, en mi vida personal y profesional. El primer santuario es la UNAM. Entonces todo esto me parece tan simple como dije al principio, de que debe estar ligado a la UNAM. Yo he tenido la deferencia de la vida, de que yo soy universitario desde que entré a la preparatoria nacional, a la Escuela Nacional Preparatoria número 5, la que está en Coapa, y desde entonces he sido universitario como alumno de pregrado, de posgrado y la fortuna también de ser funcionario. Entonces, si cuento el tiempo desde que pisé la preparatoria en 1958, pues ya son 60 años de este aprecio, esta pertenencia a la UNAM. Así es que para mí es muy fácil decirlo. Y la otra, ya voy a terminar, aunque parezca esto también un poquito exagerado, sobre todo en momentos de crisis que tiene la universidad. Yo creo que es la gran institución y que la UNAM representa tal vez uno, si es que hay más de uno, de los pocos baluartes morales que tenemos en nuestra sociedad. Y finalmente todos los que estamos aquí somos la universidad. Gracias. Muy amable. Nada más me quedó una duda, doctor Álvarez Navarro. Si el 85% de los cursos son avalados por la UNAM, ¿el 15% dónde está? En La Salle. Muy amable. También es una muy buena universidad, La Salle. Aquí está presente el doctor Pintos. Es uno de los ejecutores, podemos decir, y planeadores del PUEM, del Programa Único de Especialidad en Médicas, que actualmente estamos actualizando. O sea, pensamos terminar la actualización del PUEM en todas las especialidades a principios del 2019. Y después pensamos el PUEM puede migrar hacia otras universidades de los estados para que se uniforme la educación médica de posgrado a nivel nacional. Eso es una tarea nos encomendó el doctor Germán Fajardo, director de esta facultad. Y creo en las respuestas he obtenido últimamente, los últimos meses, es que la gran mayoría, para no decir casi todas las universidades que tienen posgrados de alguna especialidad médica están interesados en tener un aval de la UNAM a través del PUEM. Eso es muy saludable y esto puede significar un intercambio de residentes de una institución a otra, ¿no? Pero para el doctor Martínez, la siguiente pregunta, la última, no, exactamente. Le quiero preguntar tanto al doctor Martínez y después al doctor Moisés Guerra, ¿cómo podemos armonizar los intereses asistenciales
o los intereses anémicos, de acuerdo con el añejo y deseable postulado de la integración docente asistencial. Gracias, doctor Gens. Esta pregunta me parece clave dentro de su mesa de discusión. Me parece que resume mucho las posibilidades de lo que podríamos haber estado tratando, empujando hacia el cambio. Me voy a hacer una pequeña referencia a una reunión internacional de educación en el 2007 que sucedió en Lisboa y que generó una declaración y que dice que en base a las recomendaciones de la UNESCO y en base a las reformas que en el mundo se están suscitando en cuanto a impulsar una nueva educación, en especial la que nosotros nos toca, que es la educación médica y la educación en salud, e incluyo la educación para la salud, debemos de situarnos en un panorama de transición, de análisis para transformar lo que estamos haciendo y lo que está sucediendo. Yo felicito mucho a los que tienen las posibilidades de la planeación, de la organización, de que la cantidad de asistencia médica no les apabulla en la calidad de la misma, porque es la cantidad y la saturación en los hospitales públicos uno de los potenciales conflictos que generan a veces mala calidad, tanto educativa como asistencial. En esa declaración son muy claros en irnos a la profundidad para hacer un análisis y provocar reflexión y no creer que todo lo hacemos bien. Cuando pensamos que todo lo hacemos bien, entramos a una zona de confort donde las cosas pueden pasar y luego nos acostumbramos muchas instituciones que la historia es tan rica que vivimos luego de la historia y no del presente y no de lo que tenemos que hacer al futuro. En esa declaración dice que hay que aplicar los nuevos modelos educativos y hay que situarnos en reformas y hay que hacer que las instituciones y los alumnos y los profesores vayan caminando en ese entorno. Que el postulado de la integración docente-asistencia es clave. Para mejorar la calidad de la atención médica se requiere una muy buena educación con una buena investigación. Así de simple. Y entonces recomienda en una gráfica, en una lámina, la mitad para las instituciones de educación superior, la otra mitad para las de asistencia médica, con varias flechas que las interseccionan, donde la garantía de la calidad es clave, la formación docente y la actualización en los nuevos proyectos y programas son fundamentales, y siempre todo esto enfocado directamente y dirigido al paciente, centrado en el enfermo. Y todo eso en base a teoría y práctica, gradual, evolutivo y progresivo, permanente, con una evaluación satisfactoria, constante, permanente, medir lo que se está haciendo nos va a llevar a resultados buenos. Y la clave es recordar que la buena educación médica mejora la calidad de la atención médica. Sí, indudablemente, doctor Martínez. Usted habló de la evaluación. ¿Qué les parece? Esa es una pregunta para después. Todos los residentes lleven el PUEM en toda la República, sean evaluados con un mismo instrumento, al mismo día, la misma hora, para establecer niveles de competencia. La competencia siempre es buena para mejorar, ¿no? Y saber dónde estoy yo. Yo estoy muy abajo en la evaluación a nivel nacional. Tengo que subir. Ese es un estímulo para el profesor titular
y los profesores adjuntos. Pero también quisiera saber de Moisés Guerra, ¿qué opina sobre la integración docente asistencial? Gracias, doctor Heinze. Bueno, a pesar de los factores externos de las áreas educativas de las instituciones de salud, o sea, áreas administrativas centrales y que manejan el recurso, a pesar de eso y en concordancia con lo que refiere el doctor González, pues creo que una herramienta muy importante sería la profesionalización docente. ¿Por qué? El tener docentes bien preparados, con una carrera profesional en el área de la educación médica, hay que recordar que los ojos ven lo que la mente sabe. Entonces vamos a tratar, yo creo, que más bien tratarían estos docentes ya profesionalizados de tener un equilibrio, buscar el equilibrio a pesar de las carencias también del sistema de salud. Sí, sabemos que no todos los hospitales tienen las plantillas completas y la carga asistencial y la demanda de servicios de salud en algunas instituciones está muy rebasada. Entonces, una herramienta muy importante sería la profesionalización docente, ¿va? Tener docentes que sepan equilibrar esto, sepan llevar a cabo una educación médica íntegra a sus máximas posibilidades. ¿Para qué? Pues para aumentar la calidad en la educación, y eso se va a ver reflejado inmediatamente en el aumento de la calidad del nivel de atención de salud, también como decía el doctor González. Muy amable. Bueno, indudablemente creo la nueva norma oficial mexicana va a salir el mes que en noviembre, modifica mucho, sobre todo en las horas de trabajo y las permanencias de los residentes en los hospitales, etcétera, etcétera. Pero bueno, hemos terminado la pequeña mesa redonda con los importantes miembros que están con nosotros, y el doctor Leobardo Ruiz es un médico experimentado, sobre todo en educación, alzó ya la mano para hacer una pregunta o una aseveración, un comentario. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que poner en claro que el aval universitario va más allá de la conveniencia o la necesidad de hacerlo. Es decir, hay una obligación legal porque al residente que termina sus estudios, forzosamente para obtener la cédula en la Dirección General de Profesiones, tiene que presentar el plan de estudios, un certificado de estudios, el acta del examen final y una copia del trabajo final que presentó. Entonces va mucho más allá. Ya, es decir, el aval universitario es un requerimiento legal. Un requisito, exactamente. Muy amable, maestro. Y no nada más el aval universitario, también haya pasado el consejo respectivo de la especialidad. Educación pública actualmente no da ninguna cédula si el médico terminó su especialidad, no tiene el aval universitario y no tiene el aval del consejo respectivo. Esto ya está en línea y esto rápidamente se puede llevar a cabo, y sobre todo hoy en día ya la obtención de la cédula de especialista es por internet. Doctora, usted quiere decirme su nombre. Sí, soy Aide Parra de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También así con mucho gusto estar aquí, y tengo 3 preguntas. Necesito aprovecharlos. Muy bien. Lo primero es acerca de las especialidades médicas. Si una universidad decide actualizar por su cuenta alguna de sus especialidades a través de sus seguimientos de egresados, ¿es válido para el PUEM o cómo sería este proceso de actualización? ¿Tendría que dar aviso? No sé.
Esa Bien, es la primera sí. pregunta. Tal vez esa pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero le voy a contestar esa pregunta ya, eso me involucra directamente a mí. Cada especialidad tiene un subcomité académico, en lo integran diferentes especialistas en diferentes instituciones. Lo que hemos hecho en el último año es antes no se había hecho, es incorporar a prestigiados médicos de los estados. Y como el comité se reúne cada, yo diría, 4 a 8 meses, ¿verdad? Es el subcomité que revisa el PUEM de esa especialidad y son los consejos y, por un lado, los lineamientos que proponen para actualizar el PUEM. Sí, la segunda pregunta. Sí. Ahorita ya en la ponencia general decían que respecto a que todo está muy bien y funcionan, las relaciones entre las instituciones de salud y las instituciones de educación superior, pero que sin embargo habría que fortalecerlas. ¿Cómo lograr que esta colaboración se realice de forma continua, de manera que las tomas de decisiones sobre las reformas de salud participen las escuelas y que en la transformación de la educación médica intervenga la Secretaría de Salud? Lo comentaron que era la comunicación efectiva, pero ¿cuál sería la estrategia para que esto funcione? Bueno, doctor Álvarez Navarro, ¿usted quisiera contestar esta pregunta? Voy a tomar un poco los pensamientos expresados, pero sí la comunicación efectiva. Una de los instrumentos, y lo señala el doctor Heinze, sin duda es la figura esta de los subcomités académicos que necesitan ser reforzados, a mi modo de ver, en algunos aspectos, particularmente en la exigencia del cumplimiento de la función que tienen los miembros de cada uno de estos subcomités, porque aunque parezca no creíble, pero a veces también flaqueamos y solamente presumimos de que estamos formando parte de algo y no hacemos lo suficiente. Es el instrumento que me parece que va a ser el más importante para mantener esta comunicación efectiva, útil, para todos los niveles. Creo que ahí está la gran diferencia. Muy amable, doctor Álvarez. Tenemos poco tiempo, doctora. ¿Podría yo acotar a 2 preguntas nada más? Ella hizo. ¿Quién más quisiera dar un comentario, una opinión? Sí, doctora. Buenas tardes, creo que todos saben quién soy, Milagros García Barbero, de España en este momento. Realmente he aprendido mucho de cómo funciona la especialización en México. Sabía muy bien cómo era el pregrado, pero me fallaba un poco la especialización. La pregunta es, quiero hacer una pregunta y un comentario rápido. La formación de especialistas, ¿hay posibilidad de que haya una formación de especialistas que no esté avalado por una universidad? Porque por lo que ustedes han comentado me da la sensación que eso podría ser aceptable. ¿Sí quieren contestar? Sí, muy buenos días, doctora. Como comentaba el doctor Leobardo Ruiz, normativamente la norma oficial 001 dice que todos los cursos de especialidad tienen que tener un aval académico. Entonces, si no cuenta con un aval académico, no existe. Universitario, exacto. Vale. Doctora, muy buena pregunta. Mencionamos hace un momento que todo especialista que obtiene una cédula de la Secretaría de Educación Pública debe llevar el aval de su especialidad por alguna universidad reconocida y el aval del consejo respectivo de su especialidad, como decía muy bien el doctor Moisés Guerra, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería decir que Sí. En España el sistema es muy diferente, Sí. porque en España primero es un sistema nacional, el programa es único,
depende del Ministerio de Sanidad directamente, no tiene nada que ver con las universidades. Nada. El de posgrado, ¿vale? Y bueno, hay muchas menos especialidades, 47, pero España es el país con Grecia que tiene más especialidades en Europa. La mayoría tienen 25, o sea que la verdad es que 78 tengo que hacer la cuenta a ver de qué me salen, porque es que ya son. Pero... Sí, no, perdón, la interrumpa un segundo. Sí, México es el país que tiene mayor número de especialidades. Y eso estamos realmente, es el foco de atención para el futuro. Ahora bien, en España, usted menciona, hay 47 especialidades, pero ojo, todos de entrada directa. ¿Así es? Sí. Y, están intentando hacer 3 bloques grandes, de uno de medicina interna y otros de cirugía, básicamente, y luego hay algunas que no saben todos de entrada directa. Todos de entrada directa, pero es están el único intentando... país que tiene especialidades todos de entrada directa. No, en Europa hay muchos. ¿No? Sí. Hemos revisado, por ejemplo, los países escandinavos, sí, los escandinavos hemos revisado Alemania, hemos revisado Austria y nos sorprendió mucho. Sí. España tenía todos de entrada directa. Sí, Inglaterra, Irlanda, Grecia. Los países del sur son más directos. Pero están intentando poner bloques, o sea, 2 años de comunes en cada uno de los bloques y luego 3 de especialidad. Pero las especialidades son las que se niegan. Yo no encajo en eso, yo no encajo en eso, yo no encajo en eso. Hay que mirarlo desde fuera, bueno, ¿no? Muy bien. La doctora Jamuy ya me está haciendo señales. No sé si hay alguna otra pregunta del público. Si no, tenemos que terminar. No veo ni una mano. Y agradezco mucho a los ponentes y